Ya, bueno. Bueno, eso lo dejamos para después. Bueno, pongamos otra canción o nada. Pongamos puras canciones No, sí, y ya conversamos. viene, ahí conversamos. Conversamos toda la hora nomás. Nos ponemos ¿Ah? al día. Es que bueno, yo tampoco lo entiendo, pero No, ya pero está. no importa. Lo que sí entiendo es que la dosis está buena, la dosis está gratuita, llega a tu mail, no me voy a cansar de decirlo porque la verdad es que ya aburren algunos diarios, algunos medios de comunicación. Radio La Clave no, por supuesto. No, pero ¿cómo se te ocurre? Pero Todo lo imagínate, contrario. la gente que lee el diario hace Digamos la cuántos prensa años. escrita más que La la prensa radio escrita. siempre ha sido muy entretenida Sí, y no es lo hago verdad. porque estoy en una radio. En general siempre el diálogo y la actualidad y las noticias en todas las radios se logra muy bien. Es verdad, A es más diferencia de las lúdica. noticias, a diferencia del diario, tiene mucha más credibilidad, entonces... Claro. De o sea, repente no sabéis qué creer en los medios escritos, entonces la dosis tiene estas noticias y también internacionales. Y de sobre todo un poco. internacionales, Sí. cortas, ahí al grano para aprender, para aprender y Y para en poder Instagram. entender el mundo que nos rodea. También Instagram, ahí subimos clips de la radio, noticias cortitas, también ahí con la intención de que en el menor tiempo aprendas más y no Súper te bueno. leas esos artículos lateros de diarios que no vamos a nombrar y al final que dicen una cosa, pero es pura retórica que no te ayuda en nada al final. Oye, es verdad, y de repente hay algunos colegas que copian y pegan Ay, no, de otros medios. no, sin ningún escrúpulo. Ni un pudor, así Ningún que pudor. aquí se hace la pega en la dosis y vamos a hablar de esta aplicación que yo la verdad, Feña, no sé nada, así que cuéntame de cero, porque tú siempre estás actualizándome ahí con los temas tecnológicos. Claro, entonces, al igual que otros países, bueno, también estamos viendo en el mundo también que se está generando como este quiebre en gobiernos autoritarios que centralizan el poder en ellos y las democracias, y el tema de la información es un tema muy relevante en ambos. Ajá. En la democracia, a pesar de que en un país como Chile no hay intervención estatal en la prensa, de igual forma hay una polarización importante, hay una cantidad de noticias falsas importante. Sí. El control de la información, por ende, cada vez está siendo más. Siempre ha sido muy importante, pero ahora cada vez lo es más por estas Supuesto. distintas fuentes de información, lo que La hace... fake news. También, pero sobre todo asusta en los gobiernos autoritarios perder el control del flujo de la información porque pueden amenazar su propia control de la interna política del país. Claro, porque los medios son el cuarto poder, entonces... Por eso, y China ha sido uno de los primeros ejemplos de esto, al crear, como comentábamos antes, todas estas aplicaciones paralelas que imitan a las aplicaciones que nosotros usamos, pero... Sí. Están controladas no directamente por el Estado chino, pero sí son censuradas por el Estado chino. Ellos no tienen WhatsApp, expliquémoslo bien, porque uno no se imagina... No tienen no lo WhatsApp, usan. pero tienen WeChat. Ya, No que tienen es lo Twitter, mismo. pero tienen Weibo, creo que se llama. O sea, tienen todas las mismas aplicaciones con las mismas funciones, pero controladas por ellos. Y algunas se parecen, hasta los monitos. Son todos iguales, ¿no? lo Son mismo. prácticamente iguales. También, y de compra hasta Alibaba también, o sea, Claro. y China cada vez se está digitalizando más y todo ¿Verdad? esto es más importante. ¿Tú Entonces, compras en AliExpress? no, compro poco, la verdad. ¿Te da como nervio? No, generalmente no soy muy consumidor. Ah, ya. Ah, Sí, tú igual eres como un millennial raro. No, sí. Es que soy viejo, yo soy... No, soy medio- pero eres millennial. Pero convengamos no, eso. compro poco en verdad, Ya. pocas cosas, no. Y tampoco eres como no muy de redes necesito sociales. como que no bueno, ropa ahora últimamente me he comprado una chaquetita que otra, pero no. Pero hay que no ser pasa valiente. no pasa más allá de eso. Claro, hay que ser valiente para ser así y hay que ser valiente para comprar ropa en AliExpress. También. Yo lo he hecho, así como buzo, y la verdad es que es bueno igual el servicio. Cada vez están, yo diría que y tiene que ver mucho con esto, cada vez estamos más coordinados, al menos desde Chile, que uno, o sea, si lo pensáis desde afuera, desde la perspectiva global, somos un país chiquitito, al Chiquitito, fondo, periférico, ¿cachai? lejos, muy lejos y que estamos. estemos tan coordinados con China. Yo, mira, hace 2 semanas me pedí este cintillo y ya me llegó. Y rapidísimo, y no, antes me acuerdo que se confundían mucho con las direcciones, porque por supuesto no es el mismo idioma, entonces No, y se confundieron no es un el mismo montón. alfabeto, nada, Claro, nada que ver. ¿cachai? po. Entonces de repente Nada que escribían ver. mal, me Es imagino. fácil ahí equivocarse. Sí, po, y ahora la logística es increíble, así que de verdad que yo ahí me saco el sombrero con AliExpress, porque está mucho mejor. Ya, ahí vamos a ver si me aventuro a comprar algo, pero... Ya, yo te motivo. No, ahí- tienen que ser cosas chiquititas. Para quienes nunca han comprado, y aprovecho para pasarles el dato, son cosas más chicas en las que
Y cosas que no sean frágiles. Porque, No, imagínate el pique. El viaje. imagínate, Larguísimo, se puede y aunque romper. ellos tengan mucho cuidado, como son los orientales en general, tienen como una cultura de que si es frágil se cuida. O sea, aquí en la última milla te lo toman en No, Correos de Chile y No, cagó. ahí nomás. po. Llega todo roto. Así que el tema de la aplicación en China es guau. Y Etiopía quiere hacer lo mismo, no en el tema del consumo, eso sí, porque obviamente es un país mucho más pobre, entonces el tema no es Sí. tanto reemplazar las aplicaciones de consumo, pero sí el Estado está creando como una mega aplicación en donde se reúnen distintos servicios, como un símil de Facebook, un símil de Twitter, un símil de Zoom, pero que sea propiedad y controlada por el Estado etíope. Qué heavy. En esta misma intención del control de información. También recordamos que Etiopía está en una guerra actualmente, como lo conversamos hace una semana, en donde esta región se rebeló en contra del gobierno central. Entonces el gobierno, en base a esta guerra, empezó a ver que estaban comentando quizás gente del otro lado, o en el fondo se sintió vulnerable porque estas plataformas posibilitaban una comunicación mucho más rápida. Por supuesto. Entonces, obviamente, cuando tu enemigo se puede comunicar o tu población puede ver lo que tu enemigo hace, te puede salir para atrás. Entonces, Pero hoy en día es súper necesario. O sea, también a y ellos son mismos les imprescindibles, la conviene. gente las Sí. necesita, la gente las necesita para todo. Entonces, esta idea de crear esta aplicación estatal por parte de Etiopía que replica tantas otras aplicaciones que ya son de diario uso, Ajá. la mensajería, y Zoom viene con esta idea, el control de la información, aunque dijeron que esto no era incompatible con la existencia de otras aplicaciones, es decir, pueden seguir operando normalmente las otras, Facebook, Claro. WhatsApp, pero que nos hace pensar que en un par de meses digan se van a cerrar todas las aplicaciones extranjeras, por ende todos tienen que usar la aplicación estatal para mensajearse. Pues entonces, obviamente, ya estamos tan adictos al celular, todos, queramos o no queramos. Horrible. La gente igual va a tender a usarlas porque no va a poder sobrevivir de alguna forma o le va a ser más difícil sin tener comunicación. Pues entonces, Sí. Y hay una selección natural también, Feña, que como que uno va privilegiando las redes sociales que te son más cómodas para el día a día. O sea, estamos conscientes de que mi generación, o en general los millennials, y bueno, de ahí para abajo, ya no estamos tanto en Facebook. no. Generaciones más adultas se comunican por ahí, pero también mientras más jóvenes son los que usan más TikTok. Y Pero estas eso cosas es en modernas. Chile, en Etiopía se Claro, usa mucho Chile, Facebook, claro. y de hecho ahí borraron no sé cuántos millones de cuentas que eran como bots del gobierno para las elecciones. Entonces hay países en que todavía Facebook sigue siendo muy predominante debido a que las redes le llegaron después. Claro. Entonces quizás la evolución que nosotros vimos más prematuramente, porque Facebook llega en el año 2008, a un país que llega 10 años después y que tiene crecientemente más acceso a internet, estén como en otra parada. Es heavy igual eso, porque claro, si te empiezas a comparar con países cercanos, o sea, el mismo Argentina, yo me acuerdo que hace algunos años viajé y uno decía, oye, quedemos en contacto, dame tu Facebook en esa Claro. época, porque Instagram no estaba tan de moda, y decían, es que no tengo. No tenían por eso. Están mucho más atrás ellos, Claro. y depende del país. O Estados Unidos, que o sea, uno dice, sí o sí tienes WhatsApp, y de repente ellos no usan tanto WhatsApp, No. usan más los mensajes instantáneos, el mensaje SMS. Telegram Claro. también en otros Telegram, países, porque claro. WhatsApp creo que es más fácil bloquearla, no sé, hay una Algo cuestión ahí, que sí. Telegram como puede obviar la censura, entonces Ajá. se usa más en otros países. Y hay he visto hartos influencers. La otra vez veía a Mi Astral, ponte tú, que ella hace como astrología Ya. y lo difunde para mucha gente. Y en vez de subir, por ejemplo, un Instagram TV, ella sube contenido a su Telegram. Entonces, como que Claro. puede transmitírselo a muchas personas. Incluso, bueno, no sé si ahí es pagado, no. De Telegram sí que no cacho nada. Y eso no se usa en Chile, pues prácticamente No, casi nadie lo nada, usa. Pues alguien sí. te puede decir, dame tu Telegram y Rarísimo. te va a pasar lo mismo, como, ¿qué? Sí, bueno, y que por supuesto hay otras aplicaciones que se están incorporando. Twitch ahora bomba en Chile. Por eso. Y claro, para otras generaciones, pues para la nuestra no, que no estamos muy metidos en Twitch. Pero ahí vamos a ver, y en una de esas forman, no sé, un nuevo imperio, ¿te imaginas? Claro, no, más De que imperio, aplicaciones. sí, pero más que imperio, más para el control
social. Al final quizás puedan ganar plata por eso, mejor, pues, pero al final eso es lo medular, al final lo importante que siempre ha sido el control de la información y cómo los estados están queriendo, sobre todo los más autoritarios, están queriendo recuperar este control para manipular la verdad y por ende no hacer que las personas se enteren de lo que ellos no quieren que lo hagan. Obvio, sí. Y hasta, imagínate a uno que te sale mensajes cifrados, ahí de repente uno le da miedo por eso escribirse ciertas cosas. Oye, vamos al otro tema, nos queda un ratito para ir actualizando lo que pasa en Afganistán. ¿Qué pasa en Afganistán? Porque se fue el último soldado a principios de esta semana, entonces ya se pone un punto final a estos 20 años de ocupación y de este experimento político que fue esta república apoyada por potencia extranjera. Que en el fondo, lo hemos hablado otras veces, es una gran derrota para Estados Unidos. Es una gran derrota para Estados Unidos. Aunque ellos no lo quieran decir así, por supuesto que marca ahí un punto en la historia. Una gran derrota para Estados Unidos y también vemos que es como la tercera vez que le pasa esto, porque tanto en la guerra de Vietnam, como en la guerra de Irak, como en la guerra de Afganistán, en las tres se coincide que Estados Unidos apoya un gobierno que la gente que no conecta. Por la gente, por ejemplo, en Vietnam se puso un presidente católico cuando el país era budista, o sea, ese tipo de errores también. Por otra parte, como la simplificación que ve Estados Unidos en nosotros vamos a hallar democracia, nosotros vamos a llegar recursos y de la noche a la mañana se van a solucionar problemas y también vamos a hallar otra cultura que quizás pueda generar choques, pero quizás lo que han fallado estos tres experimentos es la corrupción al final. Claro. La corrupción de cómo estos recursos millonarios recursos que se destinaron a estos tres países no logran en el objetivo de convencer a la gente que apoya al gobierno y finalmente el gobierno colapsa porque es mucho más endeble de lo que se creía y Estados Unidos le pone muchas más fichas a que el ejército que quieren construir va a funcionar. Ahora, tampoco todo lo que pasó en los últimos 20 años fue malo, porque recordemos que cuando llega esta ocupación extranjera en el año 2001, Afganistán era quizá el país más pobre del mundo. Había estado 20 años en guerra, había los talibán, digamos que el talibán 1 era muchísimo, muchísimo peor que el talibán 2, sin perjuicio que el talibán 2 también vamos a ver y no creo que se porte muy bien, pero un país que está totalmente destruido, no tenía instituciones, no tenía nada, entonces también han habido mejoras, principalmente porque el país estaba tan destruido que igual estos recursos de alguna forma no todos se robaron y sí hubo mejoras en salud, por ejemplo. Claro. Era un país que tú te podías morir de una diarrea, porque no existía ningún tipo de cobertura médica. Entonces impresionante para nosotros, porque es algo que por supuesto entonces, no ocurre aquí. Se ha mejorado bastante la calidad del servicio de salud, porque antes prácticamente no existía, vacunas, por ejemplo, la mortalidad infantil, la mortalidad de las madres ha mejorado bastante. También tenemos que la educación, por ejemplo, un 0% de escolarización femenina en el año 2001, 0% de escolarización femenina en el año 2001. Ahora hay sobre el 70% de niñitas que están estudiando y están aprendiendo a leer, algo que antes no podían hacerlo, como no podían salir de sus casas. No, claro, ahora vuelven a estas condiciones mucho más restringidas, pero se puede estudiar, ¿entiendes? Claro, ahora no sabemos, eso dicen. Claro. También infraestructura, se han mejorado carreteras, hay más celulares, también toda esta ayuda económica ha impulsado de alguna forma la economía, ha creado comercio, porque hay mayor intercambio, entonces tampoco digamos que estos 20 años fueron todos pésimos, sino que también hay que reconocer que hubo mejoras para un país que en el año 2001 prácticamente estaba en el suelo, ¿no? O sea, no, orgánicamente no existía. Y qué bueno lo que tú dices, porque en general vemos todo lo negativo y que por supuesto pesa más en la balanza, pero sí podría haberse mantenido así. Y no es la idea, o sea, por supuesto siempre avanzar, aunque sea paso a paso, pero sí ha ido avanzando y ojalá no se detenga con esto. El problema es que se pueden perder muy fácilmente estos logros, porque primero más del 50% del PIB de Afganistán depende de ayuda extranjera, de recursos extranjeros, y ahora no sabemos si le van a querer dar recursos a este régimen. Por ende ya tenemos que
la mitad del ingreso les va a faltar. Claro. La moneda local se fue al suelo porque la incertidumbre causó que la gente fuese a sacar sus ahorros del banco. Sí. No hay plata, entonces no hay circulante. Hay una inflación brutal, la incertidumbre se está traduciendo a que los precios están aumentando sostenidamente. Entonces hay una crisis económica importante, hay una crisis económica que se va a seguir profundizando en estos días. Entonces, porque siempre se dice que es fácil tomarse el poder, pero es mucho más difícil conservarlo, es mucho más difícil gobernar. Entonces, con esta situación económica bastante catastrófica, ¿cómo lo van a hacer? Y también, ¿qué va a pasar con la mujer? También ya dijeron que no van a haber mujeres ministras, dijeron que las mujeres... ¿Había antes? Sí, hubo. Habían periodistas en la televisión mujeres, habían diputadas, sí. O sea, la burocracia estatal estaba compuesta de mujeres. Ajá. Había... no, en su mayoría, me imagino. La tasa laboral se duplicó, triplicó del 10 o menos del 10 a 30. O sea, hay una mayor penetración de las mujeres de todas maneras en el mercado laboral. Ahora ya dijeron que no van a ser ministras, que van a ir separadas a la universidad, se van a segregar a nivel de género. Pero esto es solo en Kabul nomás. Tenemos un país muy vasto, de más de 30 millones de habitantes, que se compone de otras ciudades en donde no hay cámaras, en donde no está la prensa, que nos asegura que ahí se está haciendo como lo que se está haciendo en Kabul, que está pasando en el campo donde vive 3/4 de la población. No es menor, porque uno lo centra, o sea, la noticia de Afganistán, claro. Siempre todo viene de las capitales, y las capitales suelen ser más ricas, más cultas, más afluentes, y te olvidas que hay otro país que como en Chile, si te das de Santiago, las ciudades de las regiones suelen ser más precarias, porque está como, bueno, Chile es un ejemplo quizás demasiado de concentración en una ciudad. Ay, terrible, sí. Pero igual, ¿qué pasa en el resto del país? Sobre todo en los temas de salud rural. Entonces, digamos... Es mucho más grande la brecha. Mucho más fácil la brecha. Vi que unas mujeres estaban protestando a los talibán. Sí, eso mismo estaba viendo ahora. La BBC hoy día en la mañana cuando lo estaba viendo, y eso también es un hecho sin precedentes, porque la ¿Pero eso influye, Feña? O sea, igual, yo mira, a nivel simbólico para la mujer sí, al menos hay una resistencia y al menos se atreven a luchar. Ya son conscientes que no son objetos, porque... Claro. Antes estaban tan aisladas que quizás no conocían que podían hacer cosas. Entonces, claro, al menos a mí me encanta esto, que las mujeres se estén empoderando después de ser aplastadas por el hombre en tantas sociedades, estén ganando su autonomía y que pueden hacer cosas y que valen algo. Entonces, si bien son cuestiones, protestas minoritarias, al menos lo pidieron hacer. Ahora, no sé si las van a permitir, pero es igual, responde que hay una conciencia femenina al menos. Igual yo he escuchado, no me acuerdo con quién lo hablaba la otra vez, pero que se comenta en las redes sociales, entre la gente, que estas protestas están planificadas por los mismos talibanes para que ellos queden como buenitos, entre comillas. Perfectamente, o sea, bueno, son puede dudar de eso. Bastante hábiles con su manejo comunicacional, no tenemos idea quiénes son. Claro. Nada, de dónde vienen, qué va a ser el presidente, nada. Ahí vi que el noticiero lo estaba leyendo una persona y detrás estaban 2 talibanes con un fusil. Entonces, perfectamente puede ser una campaña de propaganda, porque si hay algo que por eso lo de la información es tan importante. Sí, y la verdad es que lo primero que uno piensa cuando ve estos videos de donde hay mujeres protestando es que cómo no las matan, o sea, porque uno piensa lo peor desde el primer segundo, y la verdad es que, claro, puede ser todo tramado. Puede ser todo tramado, perfectamente. Uno ya no sabe qué esperar. Oye, ¿te parece seguimos con la dosis? Nosotros vamos y volvemos en pocos segundos. Quédate aquí con nosotros. Vamos.